Ao denamie, ao denamie, plata Hola, denamio, soy John ese Harvey mama Serra comito, Palacios y hoy ao estoy en Resistencia Negra. Hoy quiero hablarte de algo que creí durante muchos años, que el racismo era ignorancia. Sí, así como lo estás escuchando, hace mucho tiempo atrás, y quizás tú estés en esa misma etapa, yo era de aquellos que creía y que estaba convencido de que el problema del racismo antinegro y en general lo que tiene que ver con el racismo o con los racismos era un problema de ignorancia, tal como lo estás escuchando. Hasta que, hasta que descubrí que era mucho más hostil, mucho más estructurado, mucho más elaborado y mucho más planificado. Pero pasó mucho tiempo para que este servidor, John Harvey Serra Palacio, que es mi nombre, entendiera que el racismo no es ignorancia, es poder. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de esta plataforma. Efectivamente, hace una década aproximadamente pensaba que el racismo antinegro era un simple malentendido. Y como nosotros crecemos bajo estas lógicas liberales, del neoliberalismo, etcétera, etcétera, donde el racismo se ha convertido, prácticamente nosotros hemos pasado nos han convertido en un activismo, bueno, no es, yo no lo considero un activismo, sino que nos quieren convertir en que todo se va a resolver desde una pedagogía donde estamos desde una parte o desde una perspectiva muy pasiva y es como venga y explicándole a la persona bajo estas lógicas que somos seres humanos y bueno, una cantidad de situaciones que pasaban y que siguen pasando, ¿no? Y crece y lo que yo me consigo hace 10 años atrás era que todo el mundo, cuando se daba una situación como la que vimos en un episodio en la ciudad de Cali, entonces alguien dice, no, es que ese señor es un ignorante. Así que yo era, en cierta manera, yo también creía ese cuento de la ignorancia, que era una cuestión de ignorancia. La gente no sabe lo que hace. Repetía como lorito lo mismo. Y eso se volvió muy común a tal punto que cuando pasaba cualquier manifestación de violencia racista, entonces la respuesta era casi que inmediata, era, uy, no le prestes atención porque es un ignorante. Es que tal cosa es ignorancia. Es que son unos ignorantes. Así que yo vivía en esa realidad y también, ¿por qué no decirlo, en una mentira? Creía que bastaba con educar al racista y todavía esto todavía se ve, ¿no? Donde se intenta educar al racista bajo unas metodologías que no funcionan, pero que se persisten en ellas, explicar quiénes somos, por ejemplo. Entonces aquí viene un juego que viene con el tema de lo étnico. Y hay que entender que todo no es étnico. Esto se lo escuché a la profesora Ochi Curé, quien explicaba que ahora todo se había vuelto étnico y decía, ojo, todo no es étnico. Y yo estoy completamente de acuerdo.
tema, por ejemplo, de piel fenotípico no es étnico. En pocas palabras, el racismo, por ejemplo. Pero yo vivía bajo estas mismas lógicas liberales, donde se le enseña a la persona, prácticamente se juega un papel a convencer a la persona, como para sacarlo de aquella ignorancia, ¿no? Como cuando un cristiano evangélico, voy a poner ese ejemplo, trata de convencer al otro para que se convierta a su religión o a su creo, porque ese es el verdadero, ¿no? Y en cierta manera, tratar de convencer al otro, explicar quiénes somos, hablar de nuestra cultura, historia, humanidad. Yo vivía bajo esas mismas lógicas y aplicaba eso, porque crecí con eso. Eh, Además, porque en mi entorno no se hablaba de racismo. O sea, nuestros abuelos no cimarronearon, pero lo hicieron a su manera, ¿no? No tenían las filosofías quizás más profundas, eh, dentro de unos contextos que, que hoy tenemos en la era de las redes sociales. Así que yo siempre opinaba desde esa perspectiva, la ignorancia, etcétera, etcétera, hasta que un amigo, fue un amigo que empezó a compartir textos de Fran Fanon. Y él me decía, lea, porque también hay un tema que todo es discriminación, ¿no? Y esto también tiene que ver, y yo lo he repetido en varias ocasiones, tiene que ver con las lógicas liberales. Meter todo en la misma bolsa y equiparar todo por igual. Pero no, el racismo es mucho más que eso. Es más que una discriminación, por eso no se puede equiparar. Y recuerdo que este amigo en Facebook empezaba a compartirme, lee sobre esto, ya había sucedido mi caso, que había sido en cierta manera un boom. Y entonces este amigo me compartió textos de Fran Fano y algo en mí cambió. Porque a medida de que profundizaba sobre Fran Fanon, empezaba a leer sobre Fanon, sobre todo lo que explicaba, especialmente un libro como Piel Negra y Máscaras Blancas, que es complejo. Y digo complejo porque habla de varios ángulos, ¿no? La zona del ser y no ser, por ejemplo. Fanon explica muchas cosas allí. Pero el primero, cuando yo termino el libro Los Condenados de la Tierra, este magnífico libro, Los Condenados de la Tierra, entonces yo empiezo a entender que no se trataba de un problema de ignorancia y entonces, por supuesto, las cosas empiezan a cambiar porque en mi mente empiezo a entender que las cosas van mucho más allá de lo que yo creía. Empiezo a comprender y comprendí que el racismo no es espontáneo ni accidental. Eso fue lo primero que me quedó claro, de que no es espontáneo ni accidental. Es una estructura de poder, es cálculo y es sistema. Y es importante entender porque a veces la gente repite, el racismo en Colombia es estructural y algunos dicen sistémico, pero estamos hablando de una estructura de poder. Y esa estructura de poder oprime. Y no es lo mismo, eh, en este contexto de América Latina, de la pimentocracia, donde las personas entre más rasgos finos tienen, etcétera,
menos problemas de racismo van a tener y van a experimentar otra clase de discriminación, pero el tema de la antinegritud en una sociedad como esta hay que tenerlo muy presente y muy claro. El racismo no es un accidente y por eso, repito, yo me interno en los condenados de la tierra y allí comprendí que el racismo no es espontáneo ni es accidental, es estructura, es cálculo, es sistema. James Brown, este gran novelista afroamericano, él dijo algo muy importante para que lo tengamos presente. El problema no es que no sepan lo que nos hacen. El problema es que lo saben y no les importa. Repito y vuelvo a parafrasear a James Brown, este gran novelista, activista, afroamericano, no, un hombre, un gigante. Bueno, que en América Latina pienso que muy poco en países como Colombia se ha explorado a James Brown, pero vuelvo a repetir la cita. El problema no es que no sepan lo que nos hacen. El problema es que lo saben y no les importa. Fanon, Fran Fanon, el racismo dice, una de las citas, dice, el racismo no es una opinión, es una violencia estructural. Es el brazo invisible del colonialismo que no cesa, aunque cambie las banderas, aunque cambie las banderas. Eso está en el libro Los Condenados de la Tierra. Ahí lo podemos conseguir. A veces la gente dice cosas en el aire y en esta época donde la gente dice, perdónenme la palabra, pero dicen un poco de verborreas, no hay estructura, se habla en el aire. Fanon me enseñó que el racismo es un instrumento de poder colonial. Su función es, es deshumanizar, convertirnos en cosa. Y eso es algo que tenemos que tener presente porque el racismo siempre, una de sus principales funciones es deshumanizar al otro de su humanidad, despojo de sí mismo. ¿No? Aunque esto genera controversia en algunos hermanos y hermanas negros, afrodescendientes, es cuando utilizamos la palabra negro. En sí, el origen de esta misma es para deshumanizarnos, ¿no? Sino que se ha venido utilizando con el objetivo de reivindicar, pero no nos olvidemos que esta palabra de convertirnos en objeto, en cosa, dice Fanon. Mientras que Angela Davis, esta gran activista feminista negra, una de las más grandes intelectuales del feminismo negro y global, la diáspora, dice, el racismo no opera aislado, se alimenta del capitalismo, del patriarcado, de la cárcel, del miedo, está entrelazado con cada fibra del poder. Eso lo dice Angela Davis. Si mal no estoy, en su obra Clase y Género, ella habla de esto, Angela Davis, con Angela Davis, y ahí tengo que aclarar o a reafirmar, con Angela Davis entendí que el racismo no es solo personal, o sea, una situación
individual, que es donde también estamos cayendo en esa jugada. Aunque yo no digo que cayendo, es algo intencional, no es algo, a veces uno cree que las cosas pasan porque sí, pero no. Ahí hay un cálculo y es llevar la discusión también al individuo. Y el sistema penal siempre también cae en esa jugada. Siempre es como el individuo, pero por eso hablamos de un sistema. Y con Angela Davis entendí esa parte, ni se, y es algo que ni se cura con tolerancia, que a veces nos dicen hay que tener paciencia, tolerancia, es un mecanismo dentro de una maquinaria más grande. Eso es el sistema racista. Por eso yo aprendí que el racismo es un sistema racista que opera en contra hablando del sistema racista antinegro, por supuesto, global. Y otra de las cosas que también aprendí es que durante esto en las redes sociales, especialmente en Facebook, empecé a opinar y un amigo, otra persona negra, afrodescendiente, me extendió textos del mayor Amos Wilson, psicólogo, filósofo afroamericano. Él, en uno de esos textos, logré yo rescatar por allá una frase poderosa, filosófica. Él decía, el mayor poder del racismo es el mental. Es cuando el oprimido asume que su lugar en el mundo es el que le ha dicho que merece. Y por supuesto, Amos Wilson dice y habla de que el racismo, que es un sistema, pero habla de cómo esto no solamente se deja ver solamente en las frases. Amos Wilson explica, y vuelvo y leo el texto, dice, el mayor poder del racismo es mental. Es cuando el oprimido asume que su lugar en el mundo es el que le ha dicho que merece. O sea, el mismo sistema te dice cuál es el lugar que tú te mereces. Y por supuesto, no es el mejor lugar. Amos Wilson, con él entendí que no solo hablo del poder externo, sino del interno, o sea, el mental, de cómo el racismo opera también como psicología. ¿Cómo opera el racismo? Como psicología. Entonces, yo no puedo entender que con la era del Internet la gente siga todavía diciendo que el problema del racismo y que es un problema de ignorancia. Y hoy sé que el racismo no es ignorancia, no es un error, tampoco es accidental. Al final resulta ser una elección, una voluntad de dominación. Y entonces yo considero que llamarlo ignorancia es en el fondo perdonarlo sin exigir justicia. Usar eso como un argumento que ni siquiera es un argumento válido. En este tiempo uno tiene que entender. Y como vuelvo y lo digo, en la era del Internet, el que no sabe muchas veces es porque no quiere saber. Y lo entiendo. Hay gente que ha aprendido, hay gente negra, me refiero a la gente negra que ha aprendido a interiorizar tanto el racismo por diversas circunstancias. Una de esas circunstancias es para sobrevivir dentro de un sistema deshumanizador y asimilarse a él mismo, ¿no?
asimilarse al país, a la estructura de poder. Y otras personas pues quieren jugar o eh, como a ejercer el poder, ¿no? Igual el que quiere el quiere seguir ejerciendo el poder necesita fingir que no entiende. Y me refiero a la gente blanca. El que quiere seguir ejerciendo el poder necesita fingir que no entiende. Y lo vemos a diario. No, pero ¿cómo así? Ay, bueno, yo no entendía. A veces la gente dice cosas eh, nefastas, cosas que sabemos, bueno, para, para ser negro eres muy inteligente, que esa no es una frase discriminativa, es racista, o eres negra pero bonita, y parecieran que son frases inocentes que vienen del subconsciente, algunos hablan de ello, yo me resisto a creer en eso, yo no creo que el racismo venga de ese nivel de ignorancia que algunos quieren hacer, pretenden hacernos que repitamos como loritos. Y esta es una realidad que nosotros tenemos que profundizar en ello y reflexionar y cambiar eso, porque no podemos seguir todo el tiempo con el cuento de que el racismo es un problema accidental, es un problema de ignorancia, cuando realmente el racismo es poder. Y es una realidad, que mucha gente se la pasa diciendo, no, pero tienes que entender que la persona no sabía, supuestamente no sabía. Y el racismo no es ignorancia, es estructura, es cálculo y es poder. Vuelvo y repito, el racismo antinegro, antiindígena, no es ignorancia, es estructura, es cálculo, es poder. Porque a mucha gente le encanta que la gente repita eso como con el cuento, y en las redes sociales uno lee mucho esta frase. Ay, este es un ignorante. O no le paren bolas porque es ignorante. O la otra es, en pleno siglo XXI existe todavía esto. Es una estructura de poder. ¿Y quiénes se benefician de ella? Pues los blancos. Las blanquitudes en el mundo se benefician del sistema racista de una u otra manera. Por eso existe. Alguien se está beneficiando del sistema racista y no somos las personas negras, porque nosotros no lo inventamos. Porque a veces la gente asume esa clase de posturas y la verdad hay que decirlo. El que quiere seguir ejerciendo el poder necesita fingir que no entiende absolutamente nada. Vuelvo y lo repito, el que quiere seguir ejerciendo el poder necesita fingir que no entiende nada. Es una realidad. Yo me recuerdo un episodio, creo que fue a finales del 2022 o 2023, el caso de la persona afrodescendiente negra en el aeropuerto El Dorado. Por alguna razón había un problema en el registro para ingresar por migración al país y se requería el apoyo de los funcionarios de Migración Colombia. El funcionario estaba atendiendo muy bien a las personas que estaban acudiendo a hacer este trámite para ingresar al país. Creo que el vuelo venía de Brasil, Río de Janeiro, y apenas le tocó una persona negra, afrodescendiente, su cara cambió. A mí no me pueden decir que eso es un hecho de ignorancia. Por supuesto que fue un acto premeditado. Apenas vio la negritud, porque este mundo es antinegro ante todo.
Y vuelvo y repito, en esta sociedad como la colombiana, la bogotana, en la pimentocracia, cuando la persona tiene los rasgos tan marcados como los tengo yo, con nuestro color particular, etcétera, la gente blanca asume una actitud hostil contra nuestra negritud. No es contra, porque tú no llevas un letrero en la espalda que dice que eres del Chocó o eres de, de San Andrés o esto por el estilo. No, de que la gente divisa este color de piel, estos rasgos fenotípicos que nosotros tenemos, que nos caracterizan y que nos racializan negativamente, no positivamente, como sí lo hacen con las personas blancas mestizas. La gente nos cruza la calle, agarran su bolso, el vigilante nos está mirando qué estamos haciendo, nos perfilan, etcétera, etcétera. Es miedo, y lo dice René Don en su libro ¿Por qué no hablo con blancos sobre racismo? Miedo a un mundo negro. A un mundo donde habitamos personas negras. Eso se llama racismo y no es ignorancia. Porque a diario escuchamos mucha gente referirse al problema racial como un problema de ignorancia y a un problema de desconocimiento del otro. Y no es eso, es racismo. Así que, bueno, solo quería compartir con ustedes esto. De hecho, tengo un artículo en mi blog, John Becerra. Quien quiera compartirlo, lo invito a que lo haga, que precisamente lo publiqué ayer. Si te interesa este episodio, también lo puedes rotar. Reenvíalo aunque si aún crees que basta con educar al racista. Porque al final, a mí me critican mucho porque hablo mucho de racismo, pero el silencio también es complicidad. Y me refiero a las personas, gente negra que dicen, no, yo prefiero no hablar del tema. El silencio también, ojo, escuche, el silencio también es complicidad. Y bueno, muchas gracias. Recuerde que esto también fue y es Resistencia Negra. No escuche. Nos escuchamos en el próximo capítulo, episodio. Hasta entonces seguimos pensando y seguimos leyendo y seguimos resistiendo. Gracias a todos, un abrazo y espero que entendamos que el racismo no es ignorancia, amigos y amigas, hermanos y hermanas. El racismo no es ignorancia, es un sistema de opresión. Hasta la próxima. El blanco es tu amor.